La presentación de hoy, que la ha llamado Las dos caras de Adam Smith, siguiendo un término utilizado por el Premio Nobel de Economía Vernon Smith, y que proviene de un tema filosófico que algunos han llamado el problema de Adam Smith, es interesante de notar porque, como dijo Eugenio al inicio, no se trata directamente, pero sin perjuicio de ello, tiene impacto en los temas económicos más conocidos. O sea, Adam Smith escribió dos libros muy importantes, tiene más escritos, pero uno es La teoría de los sentimientos morales, en 1759, y La riqueza de las naciones, en 1776. Entonces vamos a tratar un tema que incide quizás en los dos, desde el ángulo que les voy a proponer ahora, a ver cómo resulta. Entonces, para introducir la idea de las dos caras de Adam Smith, ahí hay una sola cara en la pantalla. Bien, voy a proponerles leer dos citas de los dos libros, separados por 19 años, uno de otro, que muestran aspectos distintos, quizás opuestos, de cómo somos las personas, los seres humanos. Y que por lo tanto uno lo puede llamar las dos caras, o puede llamarlo un problema, porque si son opuestos, ¿cómo es posible que se digan o se afirmen al mismo tiempo? El primero es de La riqueza de las naciones, que es una de las citas más conocidas, ¿verdad? Que dice que no es de la benevolencia del panadero, del cervecero o del carnicero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. En otras palabras, el hecho de que los comerciantes, en este caso, estén preocupados de sus propios intereses y traten de vender la mayor cantidad de pan, cerveza o carne, y haya muchos de ellos compitiendo entre sí, genera como resultado, extrañamente, que más personas tienen acceso a más pan, cerveza o carne y a mejores precios que de otra forma. O sea, un efecto no deseado ni intencionado, sino que todo lo contrario, el efecto de que les vaya lo mejor a cada uno de ellos, se ocurre simultáneamente en un ambiente competitivo, provoca un beneficio social, que está en el corazón de toda la teoría económica moderna y que es un hallazgo, uno de los hallazgos más importantes de las ciencias sociales y que resulta muy contraintuitivo y es una de las razones por la cual está tan combatido. Y la otra cita de la teoría de los sentimientos morales, escrita, curiosamente, 17 años antes. Dice, por muy egoístas que supongamos a los seres humanos, y los supusimos egoístas si la primera cita es correcta, ¿verdad? Por muy egoístas que supongamos a los seres humanos, hay algo en su naturaleza que los insta a preocuparse por la felicidad de los demás, sin obtener de ello más que el placer de observarla. O sea, como que no hubiese un interés propio, algún afán de personal, de obtener alguna ganancia de ello, sino que solo el placer de observarla. Entonces, estas son las dos caras de Adam Smith y a ese problema vamos a destinar un poco de análisis y las soluciones modernas y cómo esta antinomia, este desencuentro o esta coexistencia de estas dos disposiciones que tenemos las personas marcan el debate político contemporáneo hasta el día de hoy y probablemente para siempre, porque este es un dilema de la condición humana que es muy difícil de resolver de manera definitiva y absoluta. Entonces, vamos al tema del altruismo y egoísmo y pensémoslo ahora más desde un punto de vista, si ustedes quieren, biológico o cultural. Una conducta es altruista de cualquier ser vivo, no solamente los seres humanos, de cualquier ser vivo, una conducta es altruista si beneficia a un tercero y quien la ejecuta incurre en un costo para ellos, o sea, está dispuesto a gastar recursos propios, de tiempo, esfuerzo, en fin, riesgo, lo que sea, para beneficiar a un tercero, disminuyendo sus propias capacidades o posibilidades. Esa es la conducta altruista. Digamos, a un río a salvar a un tercero, digamos, con la posibilidad de que perdamos la vida en ello, pero estamos beneficiando, estamos
probablemente disminuyendo nuestras capacidades de supervivencia y reproducción, y sin embargo lo hacemos porque queremos ayudar y beneficiar, etc. Esa es la conducta altruista. Y la conducta egoísta es aquella que se realiza con el objeto de mejorar las condiciones propias, que a uno le vaya mejor, ¿verdad? Y son conductas también que observamos a diario, los dos tipos de conducta, ¿verdad? Le prestamos la escalera a nuestro vecino que tuvo un problema, ayudamos a una anciana a cruzar la calle, hay una multitud de acciones que son un costo, a veces pequeño, a veces grande, para beneficiar a terceros, y hay un montón de otras acciones que están preocupados de beneficiarnos a nosotros mismos. Estamos tratando de mejorar nuestro salario, cuando tratamos de que nos vaya mejor en las pruebas, para que tengamos mejores resultados en la universidad, cuando queremos ascender en nuestra carrera o en las actividades que hagamos. Todo eso son conductas que egoístas porque están tratando de beneficiarse a quien las realiza directamente. Ahora, esto es un puzzle desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué habría conductas altruistas en las personas o en otros seres vivos? ¿Qué sentido tendría hacer eso? ¿Y por qué? Porque es un puzzle, pues lo fue para Darwin, que lo resolvió, pero no lo resolvió de la manera más correcta. Supónganse ustedes que hay una población de individuos en general de cualquier especie, seres humanos también, pero podría ser otra, y que haya un grupo de altruistas, un grupo de un cierto tamaño, que son esos altruistas que están ahí, y que, por lo tanto, están haciendo favores a los otros, porque su disposición es altruista, es a realizar conductas que benefician al resto de la población o a individuos del resto de la población, incurriendo en un costo para ellos. Si incurren en un costo para ellos, están disminuyendo sus capacidades de sobrevivir y reproducirse en alguna medida, pequeña o grande, pero en alguna medida. Entonces, quiere decir que los que se beneficiaron de las acciones de los altruistas van a tener mejores chances de sobrevivir y reproducirse que aquellos altruistas, y en las siguientes generaciones van a haber menos de esos altruistas, porque les fue peor que a los otros. Y si repetimos ese mismo razonamiento, que esos mismos siguen haciéndole favores a terceros, y por lo tanto disminuyendo sus propias capacidades para sobrevivir y reproducirse, va a pasar algo similar. Y entonces el argumento, si uno lo continúa, diría que a lo largo del tiempo los altruistas tenderían a desaparecer desde el punto de vista evolutivo. O sea, desde el punto de vista de la idea de que quien está en mejores condiciones para sobrevivir y reproducirse es quien pasa a la siguiente generación. Entonces, ¿qué sentido tiene estar disminuyéndose sus propias capacidades para sobrevivir y reproducirse si se disminuye las capacidades de pasar a la siguiente generación? Y sin embargo, está lleno de conductas altruistas no solo entre los seres humanos, también entre los primates que se hacen favores mutuos, los insectos sociales, por ejemplo, ¿verdad? Que trabajan afanosamente por la reina, a las hormigas o las abejas, etc. Entonces, ¿cómo es posible entender que haya tantas conductas altruistas en el mundo de lo vivo, incluyendo nosotros mismos, y pareciera que no calza con lo que la teoría dice? Bueno, este puzzle fue resuelto en el siglo XX, correctamente, básicamente por estos dos investigadores, William Hamilton, un británico, y Robert Trivers, un biólogo de Harvard. In progress, ya. Aunque estamos en la Fundación para el Progreso, así que está bien. Entonces, ellos dos, esta es una foto de Harvard del año 71. Entonces, Hamilton lo que dijo, él desarrolló la idea de la aptitud inclusiva o la selección de los parientes. Y Trivers lo que se llamó el altruismo recíproco o la reciprocidad, como la forma de explicar la posibilidad de que se desarrolle altruismo entre los seres vivos, entre nosotros en particular, en contra de la aparente contradicción que les mostré recién hace un segundo. Entonces, lo que dijo Hamilton es que, por ejemplo, aquí tienen ustedes una hormiga reina y hay una serie de hormigas obreras que están todas trabajando afanosamente para defender los huevos de la reina.
O sea, están todas trabajando y son estériles. O sea, no se reproducen ellas y están trabajando que se reproduzca un tercero. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, dijo Hamilton, lo que ocurre es que hace sentido una cosa así si quienes se están reproduciendo, en este caso estos huevos producidos por esta reina, tienen genes parecidos o similares o los mismos eventualmente que quienes están trabajando por ello. Y en este caso la biología de las hormigas es de tal naturaleza que los huevos de la reina son idénticos genéticamente a las hormigas que están ahí trabajando. Y por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo, es como si estas hormigas se estuvieran reproduciendo ellas, porque están reproduciendo sus propios genes, solo que los huevos los fabrica la reina. O sea, es una especie de mecanismo indirecto. Entonces hace sentido. Y hace sentido entonces que en la medida que haya una fuerte correlación o cercanía o similitud de los genes por los cuales uno hace favores, entonces eso no sería una contradicción del punto de vista evolutivo. Y por eso que nosotros ayudamos a nuestros parientes. Y tenemos un cariño instintivo por nuestros hijos o por quienes creemos que son nuestros hijos. Y ese cariño o esa disposición altruista se va alejando a medida que la relación genética se va alejando. Y así como lloramos desconsoladamente si nuestro bebé tiene un problema o fallece, no nos pasa lo mismo cuando leemos lo que ocurre en otras naciones, cuando hay alguna tragedia y mueren los hijos de otras personas. No da pena, pero no nos produce lo mismo. Se aleja ese sentimiento tan fuerte. Pero resulta que el altruismo se da no solamente entre quienes tienen relaciones de parentesco, entonces el problema no está completamente resuelto. Hay que entender cómo se produce el altruismo cuando no hay relaciones de parentesco, como uno sí lo observa. Entonces, Trivers, el otro biólogo que estaba en la foto anterior, dice que tiene sentido que hacer conductas altruistas de ayuda a terceros incurriendo en un costo para ello, si es que como resultado de ello, en el futuro van a haber los terceros, los mismos que recibieron los favores u otros, le van a hacer favores a quien los otorgó la primera vez. De tal manera que como resultado de ese intercambio mutuo de favores, el resultado final es que están todos mejor que si nadie le hubiera hecho favores a otro y todos hubieran actuado como átomos individuales. Entonces, la multitud de favores mutuos que las personas se hacen por esta reciprocidad implícita que está detrás del altruismo recíproco, justificaría o permitiría entender que se ocurra y que sea el resultado de un proceso darwiniano. Aquí ustedes ven, por ejemplo, que estos monos que se están sacando los piojos unos a otros, que es lo que se llama se me olvidó la palabra en español, el acicalamiento, exactamente, muy bien, muchas gracias. Están acicalándose, ¿por qué? Porque uno no se puede acicalar a uno mismo, no se puede. Entonces, este acicalamiento y el interesante es que cuando acicalas a unos a otros, quien no acicala a terceros normalmente recibe como castigo no ser acicalado. O aquí tenemos, ¿verdad?, una foto que muestra un grupo de bomberos o no sé, están ayudándose todos para hacer alguna labor de salvataje o alguna cosa así que muestra que... Y eso lo hacemos y todas las cosas que hacemos nos hacen acreedores a nosotros de recibir favores en el futuro. Y ese sistema de favores mutuos tiende a la colaboración. Quien no necesariamente está calculada como tal, o sea, no lo hacemos para recibir los favores, sin perjuicio que en algunas ocasiones sí lo hacemos, cuando le hacemos la pata al profesor para que nos ponga buena nota. Pero en muchas ocasiones es sencillamente una disposición emocional que tenemos y está instalada en nuestra circuitería neuronal porque la selección natural moldeó nuestro sistema nervioso central para poner esta disposición en ella. ¿Por qué? Porque sirvió a que los seres humanos fuesen más exitosos en su desarrollo como especie sobre la faz de la Tierra. Entonces, no era cierto que el puzzle, digamos, que se advirtió originalmente respecto al altruismo, sino que, por el contrario, el altruismo puede surgir de un proceso darwiniano, ya sea por selección de los parientes, o sea, por parentesco, o por reciprocidad. Fíjense que es tan intuitivo nuestra percepción de que queremos ayudar a nuestros parientes más que a otros,
que existe la palabra en política nepotismo, ¿verdad? Que viene del italiano nipote, o sea, sobrino. O sea, cuando las personas tratan de ayudar a parientes, darles un trabajo o un puesto en la administración pública, en vez de preocuparse del bien general, sino que el bien de quien está más genéticamente cercano a uno. Entonces, lo tenemos claro en nuestra mente sin necesidad de explicarlo, pero esta es la explicación científica de por qué está instalado en nuestra mente esta disposición. Ahora, lo interesante es que este tema, que viene, como digo, que viene detectado por Adam Smith en las citas que le hice, que viene incompletamente resuelto por Darwin en el siglo siguiente, o sea, en el siglo XVIII Smith, siglo XIX Darwin, resuelto recién en el siglo XX, y hacia fines del siglo XX comienzan a desarrollarse teorías de juegos que permiten entender mejor cómo se desarrolla este altruismo entre las personas. Hay dos juegos interesantes que los economistas experimentales han desarrollado. Uno es el juego del ultimátum, se le entregan 10 billetes de un dólar al jugador 1, 10.000 pesos, 10 billetes de 1.000, lo que quieran. Y entonces el jugador 1 puede ofrecerle un número cualquiera arbitrario entre 0 y 10 a la otra persona, al jugador 2. El jugador 2 puede aceptarlo y se queda con ese monto, y el jugador 1 queda con la diferencia que no le entregó. O bien el jugador 2 puede no aceptarlo, molesto porque lo encuentro muy poco, por la razón que sea, y ambos quedan con 0. Se llama el juego del ultimátum. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de juego? ¿Qué es lo que hace un jugador? Y antes de resolverlo, y antes de pensarlo, está un juego parecido, que se llama el del dictador, que están los mismos 10 billetes de un dólar o de 1.000 pesos o lo que quieran, y el jugador 1 también puede ofrecer entre 0 y 10 billetes al jugador 2, solo que el jugador 2 está obligado a recibir ese monto y el jugador 1 se queda con la diferencia. O sea, no hay la posibilidad de castigar, que está, como quien dice, en el juego del ultimátum. Lo interesante de este juego es que trata de medir o pulsear qué es lo que hacen las personas. ¿Son altruistas y comparten, digamos, en los 10 billetes? O son más egoístas y se quedan con todo. En principio, si uno pensase que la actitud correcta de la persona de sacar el máximo provecho a cada interacción que tiene con otra persona, o sea, como dice, maximizar la utilidad propia, el egoísmo puro, sería ofrecer un billete. Porque si ofrece 0, el otro puede quedar con 0. Si ofrece 0, se queda con 0, pero uno, digamos, si le ofrece 0 al otro pensando que uno se va a quedar con los 10, el otro le puede decir que no acepta y los dos quedan con 0. Entonces, una mala idea ofrecer 0. Pero si ofrece 1, uno podría razonar, la otra persona dice, ahora tengo algo porque antes no tenía nada, así que no voy a rechazar. Si rechazo, quedo con 0. A menos que se tiente rechazar y decir, no, yo quiero castigarte, señor, porque no quiso repartir. Algo parecido ocurre en los dictadores, pero en que la amenaza del castigo no está. Entonces, estos juegos, se han hecho muchos de estos juegos en muchas ocasiones y se han hecho con distintos escenarios. Se le presenta el mismo juego con distintos escenarios a los jugadores para tratar de desentrañar cómo razona la mente bajo distintas condiciones en que se realiza este juego. Entonces, el primer juego del ultimátum se hace al azar, o sea, el escenario es neutro. Aquí tiene 10 billetes, usted entregue lo que quiera al otro. En general, las personas tienden a entregar más o menos la mitad, con un promedio como 4,5. Porque consultados después dicen, bueno, pero esto fue una plata que me llegó de casualidad, no tengo ningún mérito para tenerla, en fin, lo que sea, entonces la voy a repartir con este otro señor, la reparte. Hay una tendencia, una disposición natural a este altruismo. ¿Por qué, diría uno, siguiendo las teorías que mostré recién, porque uno quiere ganarse intuitivamente el derecho a ser considerado un altruista recíproco para que en el futuro uno reciba el altruismo o los favores de terceros? Ahora, pero si uno este experimento, este juego lo hace en otro escenario,
Supongamos que hay 100 personas, se dividen en dos grupos, las 100 personas se les hace un test de conocimientos y se los rankea de 1 a 100. ¿Ah? Y bueno, y si hay empate, buscan cómo desempatar para que tengan un ranking relativamente... Y los 50 primeros, o sea, los que les fue mejor en el test, los ponen de jugador 1 y los 50 segundos los ponen de jugador 2. En este escenario, que haciendo un ranking previo de los jugadores, los jugadores 1, que se saben que les fue mejor en el test, y los jugadores 2, que saben que les fue más mal en el test, el resultado de este juego es que entregan una cantidad menor. Como si pensaran que se ganaron el derecho a quedarse con una cantidad de dinero mayor porque tenían más conocimiento que los otros, y los otros están en menor disposición de retaliar o de castigar porque de alguna manera reconocen que están en una categoría inferior, por lo menos en este ranking. Entonces, al cambiar el escenario, cambian los resultados. ¿Eh? Eso es interesante. Y supongamos que esos 10 billetes o la diferencia corresponde a la diferencia entre el precio que un comprador está dispuesto a pagar por un vehículo en una venta de autos usados, ¿ah? y el precio que el vendedor le ofrece. Hay 10 de estos billetes de diferencia. Entonces, si el comprador si es el comprador el que tiene esos billetes, va a tratar de entregarle la mayor cantidad posible para que el precio que finalmente pagó es el precio que pensaba pagar más 1. O el vendedor, si es el que tiene los 10 billetes, va a vender el automóvil al precio que quería venderlo, menos un billete. ¿Ah? Entonces, ahí llegan casi al estado de egoísmo mayor. Entonces, lo que esto muestra es que las disposiciones altruistas o egoístas dependen del escenario al que nos enfrentemos. En escenarios más neutros o más de colaboración, y ya lo vamos a ver después como lo plantea Hayek, tendemos a ser más colaboradores, más altruistas recíprocos, y en los escenarios más impersonales o de negociación, o en que hay estas diferencias entre las personas, tendemos a ser más egoístas. En el juego del dictador, en el juego normal del dictador, uno pensaría, bueno, ahora las personas, si le entregan 0, digamos, o 1 o 0, el otro no puede hacer nada, no tiene derecho a reclamar, y por lo tanto, el jugador 1 ahora podría entregarle 0 o 1. Sin embargo, entrega una cantidad más, no tan alta como en el juego del ultimátum, en el caso del azar o neutro, pero una cantidad bastante más alta de lo que uno hubiera pensado, porque sigue estando esta disposición natural a ser colaborador con quien uno se encuentra. O sea, cuando uno se encuentra con un extraño en la calle y lo saluda como estás, con una sonrisa, no le pega un combo de entrada, digamos, a menos que tenga alguna cuita anterior, pero entonces quiere decir que no es extraño. ¿Eh? Pero si uno hace el juego en la condición de doble ciego, en que los jugadores, como se han hecho los experimentos, en que los jugadores no saben no se conocen entre sí, no saben quién es el grupo 1 y el grupo 2, y quién le está entregando qué, cuánto a quién, ni nada, ahí dramáticamente cambian las cantidades que se entregan, la mayoría son 0 y muy pocos 1, y nada más. O sea, se produce la situación de máximo egoísmo por representarlo en esos términos. De hecho, esta es la razón por la cual funcionan las bolsas de comercio, y funcionan bien las bolsas de comercio. Porque uno no sabe a quién le vende, ni sabe a quién le está comprando. O sea, si una persona piensa que su acción, las acciones que tienen un valor muy alto en este momento y las quiere vender para aprovechar ese valor alto, y se las vende a un amigo y las quiero vender, y efectivamente el primero tenía razón y se derrumba el precio, el amigo va a decir, este amiguito que tengo yo, ¿eh? me vendió esta acción en el precio máximo y ahora se desplomaron. O sea, uno no hace eso con los amigos. Pero en la bolsa de comercio sí lo hace porque no sabe quién le están vendiendo. Entonces no hay
no hay el conocimiento de uno a otro y por lo tanto no está perdiendo la calidad de altruista recíproco que tiene en las interacciones personales. Y eso hace que la bolsa sea muy eficiente y está siempre reflejando el valor de la compra y venta que tienen estas acciones. Y por lo tanto lo que ocurre finalmente es que el altruismo y el egoísmo aquí lo estoy poniendo a máximo altruismo en los juegos jugados en los escenarios de más arriba y baja hacia un egoísmo en los juegos más abajo. Entonces depende de cómo se presenta. Esto es muy interesante y estos son hallazgos de fines del siglo XX. Entre otros, de Vernon Smith, premio Nobel de Economía del año 2002, que desarrolló el padre de la economía experimental, aunque él está a punto de cumplir 100 años, así que él dice que es el abuelo de la economía experimental. Él es uno de los desarrolladores de esto. Hoy día también se llama Behavioral Economics, hoy día, ¿no es cierto? Entonces volvamos a las dos caras de Adam Smith. Recordemos la frase que no es de la obediencia el panadero, etcétera, etcétera. De donde obtenemos la cena, sino que del hecho de que sean egoístas. El egoísmo de los comerciantes, de los productores, de los agentes económicos, el egoísmo de ellos por mejorar su condición y por maximizar sus utilidades, en un ambiente de competencia, por supuesto, genera, sin que ella sea su intención, más bienes para más personas a mejores precios. Este hallazgo tan contraintuitivo al que me referí. Y sin embargo, Adam Smith había reconocido que los seres humanos no somos solo egoístas. Por más egoístas que nos supongamos, hay algo en nuestra naturaleza que nos insta a preocuparnos de la felicidad de los demás sin que tengamos otro propósito en ello más que el placer de sentirnos colaborando. Y entonces esto vuelve con la teoría evolutiva del altruismo recíproco al que me referí recién y explica esta aparente contradicción de las dos caras de Adam Smith. Porque la disposición altruista recíproca, o sea, la disposición altruista que se explica por el altruismo recíproco, tiene que ver con una disposición emocional. Sentimos una cierta emoción placentera o una satisfacción interior, o tenemos una disposición natural a ser colaboradores o altruistas, porque la evolución instaló esta disposición en nuestra circuitería neuronal y la instaló porque sirvió mejor al propósito de reproducción de los seres humanos que otras opciones alternativas. Hay un caso interesante de los murciélagos vampiros que salen en la noche a cazar sangre. A casi todos les va muy mal, es una actividad muy difícil, muy riesgosa. A casi todos les va muy mal, no consiguen alimento, pero algunos muy pocos sí. Y los que consiguen alimento tienen esta disposición, también genéticamente heredada, de regurgitar parte del botín en las bocas de otros vampiros que no les fue bien. Y los otros vampiros que recibieron estos favores, en las próximas ocasiones, cuando les vaya bien, devuelven los favores y así sucesivamente. Y de esa manera la especie sobrevive. Porque piensen ustedes que si no hicieran eso, los pocos que consiguen alimento el primer día, después no conseguirían alimento por mucho tiempo y se morirían. Los siguientes que no les fue mal los primeros días, en fin, y no alcanzan a llegar hasta conseguir alimento, también se morirían. Y al final quedarían muy pocos y desaparecería la especie. O sea, la especie sobrevive por estos favores mutuos. Algo similar ocurre, eso es lo que ocurrió, el florecimiento de la especie humana está dado un poco por esta colaboración surgida a partir de esto. La lógica de la reciprocidad es la que instaló este sistema en nuestra mente. Quien lo planteó de una manera similar es Hayek, el premio Nobel de Economía. Dice, si aplicamos sin modificación las reglas bajo las cuales vivimos en el microcosmos de clanes y familias, en microcosmos en los tiempos ancestrales, cuando vivíamos en grupos pequeños, en que todos colaboraban con todos, porque todos se conocían. Entonces era más fácil castigar al que no colaboraba. Que todos estaban en contacto, un grupo eran de 100, 150 personas. Si aplicáramos eso a la sociedad entera,
como nuestros sentimientos morales nos instan, queremos ser colaboradores con nuestros cercanos, la destruiríamos o no crearíamos la riqueza que genera justamente la competencia del panadero, el cervecero y el carnicero. Imagínense ustedes que Codelco decidiera que va a regalar cobre a los países africanos que son muy pobres. Entonces sería un descalabro, digamos. Aquí la gente en Chile se dice, ¿pero qué les pasa? ¿Ah? Entonces, no podemos vivir en las sociedades masivas contemporáneas con los sentimientos que eran prevalentes y que servían para el tejido social de los pequeños grupos. Pero al revés, si siempre aplicáramos las reglas del orden extendido, o sea, estas reglas de la competencia, de quién consigue más, que a quién le va mejor, que es la que genera riqueza en un ambiente competitivo económico, si le aplicáramos esas reglas de nuestros grupos íntimos, los aplastaríamos, o sea, destruiríamos el tejido social que permite que las sociedades funcionen. O sea, no podemos aplicar un tipo de regla solamente, ni el otro tipo de regla. Entonces Hayek dice, es que al final debemos vivir como si estuviéramos en dos mundos al mismo tiempo. Y es la tensión no resuelta entre una y otra. Este es el tema, y esto lo dijo Hayek en The Fatal Conceit, en el libro que escribió, creo que el último, en 1988. Entonces, el debate político contemporáneo está muy anclado en esta antinomia altruismo-egoísmo. Porque ¿qué es lo que se debate? Bueno, se debate sobre muchas cosas, pero algunas de las que sobre ese debate. Una parte importante de nuestros debates contemporáneos es sobre el enfrentamiento que se da entre nuestras disposiciones conductuales individuales o egoístas y nuestras disposiciones conductuales cooperadoras, colaboradoras o solidarias. Esa antinomia es la que está presente en muchos de nuestros debates. Por ejemplo, la desigualdad, ¿verdad? Molesta la desigualdad porque algunos tienen mucho, otros tienen muy poco. O sea, como que no hubiese suficiente disposición colaboradora que permite que esa igualdad se genere, por ejemplo. O discutimos también sobre solidaridad, ¿verdad? ¿Cuán solidarios tienen que ser? A pesar de que la solidaridad es real, es la solidaridad que uno ejecuta voluntariamente. Cuando se dice que hay que ser solidario, los impuestos son solidarios, las cotizaciones previsionales no son solidarias, son forzadas por un tercero de acuerdo a la ley. No es solidario. Está bien, pero se usa eso porque, como quien dice, se está logrando aquello que si se hubiera hecho en forma voluntaria sería aplaudible, ¿verdad? Entonces la solidaridad. O el lucro, o sea, que algunos se preocupen de sus ingresos personales y no del resto. Entonces, las disposiciones altruistas y egoístas están un poco en el corazón de nuestros debates contemporáneos, políticos contemporáneos, pero vimos que necesitamos ambas disposiciones conductuales para sacar provecho a la vida en sociedad. No podemos en sociedades tan grandes como las actuales vivir de otra manera como lo hacíamos en los clanes antiguos. Piensen ustedes en las acciones colectivas y cómo repartimos el fruto de ellas. Las acciones colectivas son todas aquellas acciones que realizamos entre grupos, ¿verdad? Desde cazar animales, mamíferos mayores cuando estábamos en sociedad de cazadores-recolectoras, o juntarse un grupo de personas para hacer un pequeño puente y cruzar un río cuando éramos, ¿no es cierto?, antes de que hubiese maquinaria especializada, etc. Pero ¿cómo repartimos? O las acciones colectivas, por ejemplo, las empresas hoy día, que son un grupo de personas que se junta y crea riqueza, pero hay que saber cómo repartirla. Forma de salarios, dividendos, cómo son los salarios, etcétera, etcétera. Y también está este tema. Hay recolección individual en los tiempos ancestrales, en que a casi todos les iba bien, porque era muy fácil encontrar frutos silvestres, y entonces el resultado de lo que recolectaban, las personas se quedaban para sí mismos y no lo repartían, salvo a su grupo más cercano, a sus hijos, en fin. O habían también acciones colectivas, como ir a cazar un mamut, que requería muchas personas porque de otra forma no lo lograban, y después
Si no eran muchas personas, esa cantidad de carne no tenía sentido hacer ese esfuerzo si no la pueden consumir entre muchos, entre los que la habían casado, entre los que se habían quedado en el campamento, las mujeres, en fin. Entonces, ¿cómo repartir esto? Y lo que se ha demostrado es que cuando la variabilidad del resultado de la acción es baja, o sea, en el caso de la recolección de frutos de manera individual, todos les va bien, entonces cada uno quiere quedarse con el resultado de lo que obtuvo, no lo quiere repartir porque si no va a ser, digamos, parasitado por terceros que no van a hacer nada y se van a quedar con lo que recibieron. Entonces tendríamos una especie de sociedad de parásitos. En cambio, cuando hay mucha variabilidad, o sea, si un grupo sale a cazar y le va mal y el otro que sale a cazar por allá le fue bien y trae de vuelta al campamento, todos comen de eso, porque en la siguiente ocasión los que les fue bien les va a ir mal y van a recibir de vuelta el mismo ejemplo de reciprocidad. Entonces ahí está la lógica un poco de todo esto y de dónde proviene esta lógica y que se traduce en una heurística moral, o sea, una especie de regla de cómo actuar en los tiempos ancestrales, que dice lo siguiente, supongan dos reglas. Una, si alguien es víctima de una tragedia de pura mala suerte, debemos ayudarlo. O sea, el que le fue mal en el trabajo, porque tuvo mala suerte, porque se quebró un pie, porque está enfermo, por lo que sea, debemos ayudarlo y eso es lo que tendemos a hacer por nuestras disposiciones altruistas. Pero si se lo pasa holgazaneando y viviendo a costa del resto, no merece nuestra ayuda. Esta es como quien dice la manera como tendemos a actuar y es una heurística moral que parece ser cercana a nuestros sentimientos como especie. Pero fíjense que si uno escribiera exactamente lo contrario que eso, si alguien es víctima de una tragedia de pura mala suerte, no merece nuestra ayuda. Que del punto de vista lógico esta es una frase construida perfectamente lógica. Y si se lo pasa holgazaneando y viviendo a costa de los demás, a ese debemos ayudarlo. También es una frase lógica. La opuesta a la anterior. Sin embargo, no responde a nuestra gramática social. No la entendemos como la manera en que nosotros nos comportamos. Entonces, quiere decir que tenemos esta forma de comportarlos que proviene de este tema del altruismo recíproco al que me he referido. Y entonces, las sociedades contemporáneas, el problema es que ese reparto que se hacía con la caza de un mamífero mayor es muy difícil de hacer, porque en las sociedades contemporáneas el reparto es anónimo, o sea, tú no sabes quién le está repartiendo qué. Se hace de acuerdo a reglas o leyes definidas por parlamentos que no pueden identificar con precisión lo que está pasando y además son aplicadas por una burocracia que está más interesada en cumplir con sus tareas o que la Contraloría no les pase una multa que realmente le llegue al quien le merece la ayuda y quien no la merece efectivamente no le llegue. Y eso provoca estos debates de que los subsidios son aprovechados por algunos y otros dicen hay que darle subsidio a todos. O sea, el gran debate de esta temática está asociado un poco a eso. Entonces, y todo esto proviene de esta distinción original entre altruismo y egoísmo, entendida de la manera antinómica que lo planteó Adam Smith y que fue posteriormente resuelta de la manera como lo presenté por los biólogos y por los economistas experimentales hacia el final. Y por eso que el altruismo y el egoísmo constituyen un inevitable dilema de la condición humana y eso es lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias.